Muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarles a todos, ¿verdad? Eh, Nosotros somos el grupo número 5 de la clase de Filosofía de la Educación y estamos presentes en lo que es esta videoconferencia el compañero Francisco Ortega y la compañera Karen Gutiérrez y su servidor Norman García, quienes vamos a hablar de tres temas muy importantes, a desarrollar tres temas muy importantes, ¿verdad? Con los cuales pues miramos la importancia de lo que es el progresismo en la educación. Bien, y también vamos a leer lo que son principios básicos del progresismo. Bien, entonces, para iniciar, pues los dejo con una pequeña introducción con el compañero Francisco Ortega y espero que disfruten y gocen de lo que es esta videoconferencia. Lo dejo con la palabra, Francisco. Ok, gracias Norma. Buenas noches a todos. Yo les voy a dar una pequeña introducción en sí de qué es las teorías educativas contemporáneas. Podríamos decir que es considerado como las consecuencias que para la educación supone. Hay 5 escuelas filosóficas, entre las cuales tenemos el idealismo, el realismo, el paradigma, el existencialismo y el análisis. Examinemos las primeras 3 en vez de otras actitudes filosóficas como el humanismo y el materialismo. ¿Por qué? Porque de todos modos estas impregnan una idea filosófica. Es un conjunto más que contribuyen a las escuelas por sí mismo. Esto nos da a entender que por ello su significado de la educación es menos claro, es menos entendible desde el punto de vista, se podría decir, humano. Por ejemplo, pueden definirse como el modo de pensar en el que prevalecen los intereses humanos, el típico gran parte, podríamos contribuirlo al idealismo, del realismo y del pragmatismo y del existencialismo. Y por eso, es decir, que la educación debería orientarse al humanismo, es decir, muy poco o menos lo consideramos según, podríamos decir, algún término de escuela filosófica específica. Ya los dos últimos, o podríamos decir las dos últimas escuelas, podría ser el existencialismo y el análisis, fueron, podríamos decir que fueron como escogidos a causa de que empiezan a tener una considerable influencia en las ideas educativas y es probable que su influencia vaya en aumento. Después de considerar que los filósofos ahora han dicho acerca de la educación, será conveniente examinar ahora lo que inculcan los educadores, influidos por la filosofía, que han expuesto al respecto. Es decir, consideramos que algunos tipos de teorías que tratan los problemas educativos como ser un punto de partida o buscan apegarse a alguna filosofía en específico. Se podría decir que mucha gente desconfía de la educación porque parece que, parece que en vez de generar teorías diferentes o pensar que otras disciplinas proceden en forma más directa a una sola teoría, o al menos como un conjunto de teorías unificado. Por eso es que no es verdad que en la medicina, por ejemplo, hay muchas teorías al respecto a la naturaleza, las enfermedades, los síntomas y sus tratamientos, adecuado con teorías que brotan de una variedad de estudios adecuados, ya sea con la química del cuerpo, los virus, las alergias. Entonces se proponen como teorías más inclusivas para explicar la naturaleza.
Entonces, tenemos que tener claro que estos principios son, se podría decir, como las 5 escuelas principales de lo que sí no queremos introducirles en este tema, darles a entender este tema. Cada uno tiene su diferente significado, su diferente idea, su diferente, podría decir, rama de estudio, pero al final todas contribuyen para las teorías educativas, y esto fue con lo que podríamos decir el fundamento o la introducción de las teorías educativas contemporáneas. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es progresismo. Es lo que tiene la filosofía. El progresismo consiste en gran parte en la aplicación paradigma de la educación, pero fue, podríamos decir, en creación de los filosóficos en fechas tan lejanas como en la década aproximadamente de 1870. El educador y coronel Francis Parker abogó para para reformas escolares que más tarde propondría John Dewey antes de que acabe el siglo. Cierto número de educadores conocidos con el nombre de progresistas, le podríamos decir, se apegaron más que todo al progresismo. Calificaban de un formalismo excesivo la educación tradicional, con un hincapié en la disciplina estricta, el aprendizaje pasivo, en los ejercicios, sin objetivo. Se podría decir que John Dewey, quien por primera vez anuló a la educación progresista y filosófica pragmática. Sin embargo, las primeras obras importantes de Dewey se publicaron en 1915 y transcurrieron 4 años más antes del progresismo de la educación. Como una educación, como podríamos decir, como que fuera el fundador. Así que el pragmatismo estuvo en marcha durante 30 años antes de que se dejara de sentir su peso. Al iniciarse la depresión económica, el progresismo apoyó el movimiento en pro de los cambios sociales y sacrificio de su antiguo individualismo, troncándolo con un hincapié en la cooperación y la democracia. Durante un periodo, se podríamos decir el periodo de John Field, se unieron a su doctrina otro tipo de personas con ciertos diferentes tipos de estudios que apoyaban en sí la noción de lo que era el progresismo. Gran parte de lo que se propuso en medio de, podríamos decir, una violenta oposición y que era una práctica aceptada, aunque el progresismo ha seguido ejercitándose considerable influencia, no como un movimiento distinto, sino como mediante las opiniones y las doctrinas de algunos experimentalistas contemporáneos como Thomas Gordon, Hulsken, George Alsted, entre otros. El progresismo, haciendo lo suyo de criterio pragmático, de que el cambio es la esencia de la realidad. Declara que la educación siempre está en el proceso de desarrollo. Los educadores han de estar dispuestos a modificar mediante métodos y síntesis según los nuevos conocimientos y cambios de ambiente. Es decir, la educación nos permite interpretar el flujo de la experiencia de modo a que podamos comprender con más claridad y mejor perspectiva. Al mismo tiempo, el mayor conocimiento y la conciencia de la experiencia actual y
pasada nos permite encontrar la experiencia netamente más apropiada. Es decir, del hogar se derivan los acontecimientos, dirigimos en este caso a nuestros, podría decir, los más pequeños del hogar. El desarrollo a través de la reconstrucción de la experiencia, pues ya que por naturaleza es la meta de la educación al mismo tiempo, y creo que este es un tema bastante, podría decir complejo, pero muy interesante por lo que nos dice cómo empezó y qué fue lo que se inició y cuáles fueron, se podría decir, sus pilares de lo que es el progresismo. Ahora los dejo con mis compañeros que ellos les van a hablar del 6 principios básicos del progresismo. Bien, buenas noches. Yo les vengo a hablar de los principios básicos del progresismo, que se pueden resumir como los siguientes. Número 1, la educación debe ser activa y relacionada con los intereses del niño. De todas las escuelas de ideas educativas del progresismo, es la que mejor acoge los hallazgos de las ciencias que se ocupan del comportamiento de los alumnos, mientras que otros pensadores y educadores se han dejado influir por las ciencias físicas. Los progresistas han sido expoliados por la psicología, la sociología y la antropología, además de la biología. Insisten en que la educación ha sido de la moral tradicional, las actitudes filosóficas han introducido el concepto del niño cabal como réplica a lo que consideran interpretaciones parciales de la naturaleza. De naturaleza infantil, el filósofo Patrick ha escrito lo siguiente: el concepto de niño cabal abarca dos deducciones que concuerdan en el fondo. Una es que en ningún momento queremos desconsiderar los valiosos aspectos de la vida del niño. La otra, que el niño como organismo que es, responde adecuadamente como un todo unificado. El número 2, el aprendizaje mediante la solución de problemas debe sustituir a la inculcación de la materia de estudio. El progresismo rechaza el criterio tradicional de aquel que aprendizaje consiste esencialmente en la recepción de conocimientos y que el saber sigue algo abstracto que el maestro puede meter en la cabeza de un alumno. Declara también que el conocimiento es un arma para dirigir la experiencia y manejar las situaciones siempre nuevas a las que nos enfrentamos con la mutabilidad de la vida. Para que el conocimiento sea significativo, debemos saber hacer algo con él. Por ello, debe ser adquirido activamente y anulado a la experiencia. También, como Debye indica, el golpe más directo a la separación irracional entre el ser y el conocer, el prestigio tradicional de los estudios puramente intelectuales ha sido por el progreso de las ciencias experimentadas. Si este progreso ha demostrado algo en que no existe conocimiento genuino ni comprensión fructífera, que no son resultado de lo que se hace, el análisis y organización de los datos, que es indispensable, el desarrollo del conocimiento a la fuerza de la explicación y a la clasificación correcta, no puede ser alcanzada solamente nada más con la cabeza. Los hombres tienen que hacer algo con las cosas cuando quieren averiguar algo. Tienen que alterar las condiciones. Esta es la lección que se desprende del método de laboratorio, la que todos los educadores deberían aprender. Y la 3, la educación debe ser la misma, más que preparación para ella. Todo vivir inteligentemente es aprendizaje, puesto que incluye la interpretación y reconstrucción de la experiencia. Por ello, la escuela debe ser un lugar en donde el niño aprenda a vivir crítica y inteligentemente. Debe colocarle en situaciones instructivas apropiadas a su edad y
que surgieran las que probablemente hallará en la vida adulta. Lo dejo con mi compañero Norman. Los dejo con mi compañero Norman. Buenas. Gracias. Bueno, entonces continuando con lo que son los principios básicos de lo que es el progresismo. Bueno, vamos a hablar de tres, pero de los siguientes, 4, 5 y 6 obviamente, ¿verdad? Pero sin antes agregar algo con respecto a lo que es hablamos mucho en el progresismo de lo que es el pragmatismo. Entonces, el pragmatismo también es, pues, incluso es una de las teorías de la filosofía, pues, de que en la cual, pues, este, el maestro tiene que influir de manera práctica en lo que es el conocimiento. En este caso, hablamos bastante de lo que es los niños. Entonces, eso es parte del pragmatismo. Incluso se toma, como les vuelvo a repetir otra vez, como una teoría de la filosofía, donde el maestro tiene que aplicar todos sus conocimientos por medio de la práctica. Pero entonces, solamente para que vayamos comprendiendo también lo que es la palabra, ese pragmatismo que se la hemos escuchado en diversas oportunidades. Y entonces, continuando, pues vamos con el cuarto principio básico del progresismo, el cual pues nos habla que puesto que el niño debería de aprender de acuerdo con sus propias capacidades, necesidades, intereses, también con sus actuar, el maestro debe de actuar, perdón, como que si fuera un guía o un asesor, no como una autoridad. Entonces, eso es un principio muy importante, ¿verdad? Puesto que, pues, en este sentido, el maestro, pues, no tiene que actuar como que si fuera incluso un opresor para lo que es el aprendizaje en este caso, de los niños. Pues, como les decía, entonces, debe de basarse a lo que son los intereses del niño. Podemos poner un ejemplo de un interés de lo que, por ejemplo, puede ser un interés en educación para un niño. O sea, en este sentido podemos poner lo que es conocer de lo que es la cultura, por ejemplo, de su país, en este sentido, ¿verdad? Como un pequeño ejemplo. O sea, pero no meter otro tipo de educación, que incluso en vez de facilitarle el aprendizaje al niño, más bien lo confunda o tratar de imponer lo que es un tipo de educación, vaya, por ejemplo, hablándole de lo que es política. O sea, va a confundir lo que es el aprendizaje del niño en vez de comprender en sí, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de el papel que debe de llevar, vaya, por ejemplo, en este caso qué es lo que puede aportar un niño? Saberlo integrar a la sociedad en sí, saberlo integrar a la sociedad. Eso es uno de los papeles importantes. Bueno, incluso podemos decir también, ¿verdad? Que el maestro en sí, pues consiste en la tarea del maestro consiste en dirigir, en asesorar, porque los propios intereses del niño deberían de determinar qué aprende. Los niños planean, pues, junto a su propio desarrollo, que el maestro solo está para orientar su aprendizaje. Pone a su disposición su conocimiento, su experiencia, sus experiencias mayores y les ayuda cada vez a que se encuentren en un callejón sin salida, sin dirigir el curso de los acontecimientos con los niños para alcanzar fines mutuamente agradables. Según el criterio, dice progresista, pues también el maestro tiene más que una experiencia superior y más rica para llegar al análisis de la situación actual. El maestro es fundamentalmente importante como organizador, guía y coordinador, pero no es la única fuente de autoridad, ¿verdad? O sea, esto también nos quiere decir que aparte de lo que es la enseñanza del maestro, en el centro de aprendizaje también, otra de las autoridades que tienen el deber de
dar aprendizaje a lo que son los niños también son los padres de familia. También son los padres de familia. Bien, entonces continuando con lo que son estos principios básicos, pues vamos a lo que es el quinto, donde nos dice que los individuos pues logran más cuando trabajan uno como otro y no uno contra otro. Por ello, dice, las escuelas fundamentarán la cooperación más que la competencia. Ese es el quinto principio básico. Pues dado esto, podemos decir también, ¿verdad?, que la escuela debe fomentar la cooperación más que la competencia. Los hombres por naturaleza somos sociales. Y estas derivan, pues, mayores satisfacciones de sus relaciones mutuas. Los progresistas mantienen que el amor y la camaradería son más apropiados a la educación que la competencia y la búsqueda del éxito individual, porque aquellos desarrollan el aspecto social y superior de la naturaleza humana, al igual que la vida civilizada. La educación debe ser una experiencia de grupo, incluso. El propio niño, según dicen, pues, este deriva más beneficios y felicidad al hacer cosas con otros que si las hace solo. O sea, bien importante lo que nos habla este principio, o sea, que haya una interacción, que eso, lo que les decía en un principio, pues incluso nos orienta a que el niño, para poder integrar a lo que son los niños a la sociedad, por medio de una buena interacción. Y la interacción, ¿de dónde viene el principio? Pues viene del hogar. Viene del hogar. Entonces, eso es un punto bien importante, ¿verdad? Cuando hablamos de estos principios básicos de lo que es el progresismo. Y por último, pues tenemos que la educación y la democracia se implican mutuamente. Por ello, las escuelas deben gobernarse democráticamente, ¿verdad? Entonces, podemos ampliar algo más con respecto a lo que es este último principio, ¿verdad? Pues únicamente la democracia permite, ¿verdad? Y en realidad, pues, estimula el libre intercambio de ideas y personalidad, que es condición necesaria, que es una condición necesaria al verdadero desarrollo. Al verdadero desarrollo. Los principios 5 y 6 se relacionan entre sí. ¿Por qué? Porque según el criterio progresivo, la democracia y la cooperación se infieren una de otra. Se infieren una de otra, idealmente. La democracia es una experiencia compartida. Según lo dice Dewey, expresa una democracia es más que una forma de gobierno, es principalmente un modo de vida asociado de experiencia conjunta, comunicada. La experiencia compartida es la condición del desarrollo. Que a su vez, pues requiere educación. La democracia, el desarrollo y la educación se relacionan entre sí, como lo decía anteriormente. Para enseñar democracia en la propia escuela, ha de ser democrática. Debe fomentar el gobierno de los estudiantes, la libre discusión de ideas y la elaboración, ¿verdad?, de sus propios planes, ¿verdad? O sea, muy importante también lo que nos demuestra este principio. Bien. Entonces aquí pues es lo que nos dice los 6 principios básicos del progresismo. Por ende, ¿verdad?, aquí termina lo que sería nuestra presentación, ¿verdad? Bueno, si no antes, claro, preguntarle a los compañeros si tienen algo más que agregar o si se pudo haber escapado algún otro detalle muy importante de lo que son, ¿verdad?, estos temas que son bien importantes, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestros niños y obviamente, ¿verdad?, de las futuras generaciones que van a venir pueden venir a gobernar y desarrollarse también en lo que es nuestro país. De no tener algo más que compartir, pues solamente
darles de nuevo las gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? De ver esta valiosa videoconferencia, ¿verdad? Y que incluso que sirva mucho, ¿verdad? Para poder tener una mejor idea de cómo sacar adelante, ¿verdad? El aprendizaje y lo que es la intelectualidad de lo que son nuestras futuras generaciones, ¿verdad? Y pues que les sirva mucho también para ponerlo en práctica en lo que es en la vida cotidiana, ¿verdad? Sin más que decir, solamente agradecer, que tengan una feliz noche, ¿verdad? Y Dios les bendiga. Gracias.